El adhesivo de poliuretano PolySet CR20 para techos es práctico y muy fácil de usar. Este video instructivo está diseñado para que usted se familiarice con la puesta en marcha y los procedimientos de funcionamiento para usar el kit a fin de garantizar que se obtenga el máximo rendimiento. A fin de aplicar el adhesivo PolySet CR20, necesitará lo siguiente: un tanque de parte A, un tanque de parte B, una bolsa de plástico que contiene boquillas de mezcla estática Colorwise, junto con una llave de 9/16 y un conjunto de pistola y manguera aplicadora. Las instrucciones de funcionamiento del PolySet se incluyen dentro de cada caja de la parte A, escritos en inglés, español y francés. Si se necesitan boquillas de mezcla, puede comprar bolsas adicionales de boquillas Colorwise. Todas las SDS, TDS y las instrucciones de funcionamiento específicas de cada producto están disponibles en icpadhesives.com. Mientras usa el adhesivo PolySet CR20, se recomienda encarecidamente que utilice equipo de protección personal, ropa, gafas y guantes adecuados. Consulte con el contratista o el encargado de la obra para obtener el equipo de seguridad personal específico para cada proyecto. También se recomienda encarecidamente que, en las áreas del techo que no ofrecen una adecuada ventilación, el contratista use un equipo de protección respiratoria. Para obtener más información sobre los equipos de protección personal y salud y seguridad ambiental, sírvase a visitar nuestro sitio web en icpadhesives.com. En caso de fugas o derrames, siga los detalles expuestos en las instrucciones de funcionamiento de PolySet que se encuentran en la caja de la parte A o en nuestro sitio web en icpadhesives.com. Antes de empezar, es importante comprender las limitaciones de temperatura de las sustancias químicas del PolySet CR20 en el kit. La temperatura ambiente y de la plataforma mínimamente aceptable es de al menos 40 grados Fahrenheit. La temperatura de las sustancias químicas en cada tanque debe mantenerse entre 70 y 85 grados Fahrenheit. Si se prevén temperaturas más frescas, haga arreglos para almacenar los kits en el interior o proteja los kits para mantener las sustancias químicas en un rango de temperatura de entre 70 y 85 grados Fahrenheit. Para ayudar a proteger las sustancias químicas en condiciones ambientales más cálidas, las cajas tienen un aislante integrado situado en la parte inferior de cada caja que minimiza la cantidad de transferencia de calor de la plataforma de techo. Asimismo, las tapas de las cajas están diseñadas para proteger los tanques de la luz directa del sol y evitar que las sustancias químicas se calienten demasiado. Por este motivo, las tapas de las cajas deben permanecer cerradas durante el uso. Antes de utilizar el adhesivo PolySet CR20, compruebe que las cajas de la parte A y la parte B se hayan rellenado en la misma fecha y, por lo tanto, pueden ser utilizadas como un kit. Antes de comenzar a montar el kit, agite cada caja que contiene el tanque con las sustancias químicas durante unos 1 a 2 minutos. Agitar las cajas de lado a lado ayudará a mezclar mejor las sustancias químicas dentro de los tanques. Para comenzar a montar el kit de PolySet CR20, abra la parte superior de las cajas con los tanques de la parte A y la parte B, teniendo cuidado de no desgarrar las tapas de las cajas. El kit de adhesivo CR20 está diseñado para ser utilizado con los tanques A y B dentro de las cajas, con las tapas cerradas y aseguradas durante el uso. Mantener cerradas las tapas ayuda a mantener la temperatura adecuada de las sustancias químicas. Las cajas mantienen los tanques en posición vertical y a la vez protegen los tanques de los elementos exteriores. A continuación, extraiga del interior de la caja de la parte A el conjunto de manguera y pistola aplicadora, la bolsa de plástico que contiene boquillas Colorwise, la llave y las instrucciones de funcionamiento. Lea las instrucciones de funcionamiento antes de comenzar el trabajo. A continuación, retire las cubiertas de goma de la válvula del tanque de los tanques de la parte A y la parte B. Empiece a conectar las mangueras a los tanques y apriete. Las mangueras están codificadas por colores. La manguera de rayas rojas se conecta al tanque de la parte A y la manguera de rayas negras se conecta al tanque de la parte B. Con la llave suministrada, apriete las mangueras en los tanques, teniendo cuidado de no apretar en exceso cada manguera. Una vez que las mangueras se han conectado a cada tanque, gire lentamente las válvulas del tanque de la parte A y B, girando en sentido antihorario hasta que estén totalmente abiertas.
Se podrá ver que la sustancia química fresca fluye desde el tanque hacia la manguera. Compruebe que no haya fugas en la manguera y la conexión del tanque y apriete los acoples de la manguera según sea necesario. A continuación, desactive la seguridad de la pistola y apunte la pistola hacia una bolsa de plástico. Apriete el gatillo de pistola a mitad de camino y rocía las sustancias químicas en la bolsa de plástico hasta que haya dos flujos continuos de sustancias químicas que fluyen desde los puertos de pistola hacia la bolsa. Esto normalmente tarda 2 a 3 segundos y sirve para purgar todo el aire de las mangueras. Limpia la superficie del aplicador con un trapo o una toalla de papel. Cierra la caja de forma segura. Coloque las cajas en un carrito de 4 ruedas o carretilla. Esto le permite mover el kit fácilmente mientras está en el techo. Asegúrese de mantener las cajas en posición vertical cuando se administre el adhesivo. Encaje firmemente una boquilla Colorwise en la parte frontal de la pistola hasta que oiga un clic distintivo que indique que la boquilla está completamente encajada. El kit ahora está listo para aplicar el adhesivo en la plataforma o el sustrato. El adhesivo para techos PolySet CR20 está diseñado para ser utilizado en membranas con forro de vellón de una sola capa, así como con diversos tipos comerciales de placas de aislamiento para techos, como placas rígidas, placas y de revestimiento, sustratos y plataformas. Las membranas con forro de vellón de una sola capa aprobados para techos comerciales son las membranas de PVC, TPO y EPDM. Las placas comerciales de aislamiento para techos aprobadas son las placas de poliisobutileno, planas y cónicas, y las placas de aislamiento de poliestireno que se conocen comúnmente como placas EPS, expandidas, y placas XPS, extruidas. El tamaño máximo de las placas de aislamiento que pueden ser aplicadas con el adhesivo CR20 es de 4 pies por 4 pies. Las placas y de revestimiento probadas incluyen diversas placas de yeso, poliisobutileno HD y placas de cubierta de fibra de madera. El tamaño máximo de la placa de recuperación que puede ser aplicado con el adhesivo CR20 es de 4 pies por 4 pies. Los tipos de plataformas de techos comerciales aprobados son los de concreto estructural, la mayoría de los concretos ligeros aislantes, revestimientos de acero de calibre 22, plataformas de fibra de madera cementante, revestimientos de yeso, plataformas de madera contrachapada y OSB, además de techos existentes de varias capas. Una lista completa de sustratos aprobados se incluye en las hojas de datos técnicos de CR20 que se encuentran disponibles en icpadhesives.com. Esta sección del video le mostrará cómo usar el CR20 para adherir membranas con forro de vellón. Cuando se utilice PolySet CR20 para adherir membranas con forro de vellón de una sola capa en techos comerciales, el adhesivo se aplica a la plataforma o sustrato mediante una técnica de aplicación por salpicadura. La técnica de aplicación por salpicadura es una forma fácil y rápida de adherir membranas con forro de vellón en distintos sustratos y plataformas. La técnica de aplicación por salpicadura es una aplicación de una capa donde el contratista rocía el adhesivo de poliuretano mediante un movimiento de un lado hacia el otro, en el cual se sostiene la pistola con boquilla Colorwise estirado hacia afuera de la altura de la cintura, muy similar a una manguera de agua, creando un rociado similar a la de un ventilador sobre el sustrato donde se adherirá la membrana de vellón. Corresponderá al contratista decidir qué cantidad aplicar según el tipo de sustrato donde se adherirá la membrana. Después de rociar todo el área con el adhesivo, el contratista deberá instalar inmediatamente la membrana con forro de vellón, con el vellón cara abajo sobre el adhesivo. Mientras lo hace, se debe tener cuidado de no tocar el adhesivo recién rociado en la superficie superior de la membrana o en el área del borde de orillo de la membrana. A continuación, el contratista utiliza escobas para eliminar cualquier bolsa o burbuja de aire que pueda existir, de modo que la membrana penetre en el adhesivo. Después de eliminar las burbujas de aire, el contratista podría utilizar un rodillo lastrado sobre la parte superior de la membrana para hacer que la membrana penetre aún más en el adhesivo. Una vez que esto se ha logrado, deje pasar suficiente tiempo para que la membrana se adhiera al adhesivo. Esto dependerá de la temperatura ambiente que existe en el momento de la instalación. Una temperatura ambiental más baja ralentizará el proceso de curado, mientras que una temperatura más cálida acelerará el proceso de curado.
En los días donde la temperatura ambiental de la azotea sea excesivamente caliente, se recomienda que el contratista rocíe varios kits de CR20 simultáneamente. Esto ayudará a evitar que el adhesivo recién rociado se asiente demasiado rápido debido al calor y reducir el tiempo de apertura del adhesivo. Pasemos a aprender a usar el CR20 para adherir placas aislantes y de revestimiento. Cuando se utilice un adhesivo de espuma de poliuretano PolySet CR20 para adherir aislantes para techos comerciales, el adhesivo se aplica a la plataforma o sustrato en cordones o cintas que se expanden a una anchura aproximada de 1,5 pulgadas a 2,5 pulgadas y se elevan a una altura de entre 1 pulgada y 1,5 pulgadas. En plataformas o sustratos que son muy desiguales o irregulares, debe aplicarse una cantidad adicional de CR20 para maximizar el contacto entre la placa de aislamiento y la plataforma. Los cordones de CR20 se colocan a un máximo de 12 pulgadas del centro. Estos cordones de adhesivo se pueden colocar en una configuración horizontal o vertical, dependiendo de la preferencia del instalador. Las placas de aislamiento deben colocarse inmediatamente en el adhesivo húmedo para permitir que éste espese y comience a desarrollar su adherencia inicial. Una vez que transcurre el tiempo de gelificación, se debe caminar sobre los tablones para comprimirlos sobre el sustrato de la plataforma con poco movimiento o deslizamiento. Las placas deben exponerse a un tráfico mínimo durante al menos 10 a 20 minutos, dependiendo de la temperatura, después de que se hayan aplanado para evitar que se rompa el vínculo recién formado. El tiempo implicado en este proceso depende de la temperatura ambiente, así como de la temperatura de la superficie de cubierta. Las temperaturas entre los 40 y 60 grados Fahrenheit alargarán el tiempo de reacción y ralentizarán el proceso de curado. En este rango de temperatura, se debe caminar sobre la placa de aislamiento después de aproximadamente 6 a 10 minutos. Las temperaturas entre los 60 y 80 grados Fahrenheit producirán tasas de reacción estándar y se debe caminar sobre la placa de aislamiento después de aproximadamente 3 a 6 minutos. Las temperaturas superiores a 80 grados Fahrenheit producirán tiempos de reacción más rápidos y acelerarán el tiempo de curado. A estas temperaturas se debe caminar sobre las placas de aislamiento en aproximadamente 1 a 3 minutos. Las membranas pueden aplicarse una vez que el adhesivo ha alcanzado suficiente fuerza de adherencia al sustrato inmediato al que está adherido. Las placas de aislamiento deben instalarse en un patrón escalonado de ladrillo para evitar que queden alineadas todas las uniones principales de las placas de aislamiento las unas con las otras. Si se aplica una segunda capa de aislamiento, las placas de esta segunda capa deben instalarse de manera que las uniones no se instalen directamente encima o debajo de la unión principal y la unión lateral. Esto es necesario para evitar roturas térmicas en el sistema de aislamiento. Cuando se instala un aislante cónico, en particular paneles con un borde delgado de menos de 1 pulgada, es aceptable aplicar CR20 1 a 2 pulgadas del borde exterior de la placa. Esto ayudará a eliminar el ahuecamiento o deformación del borde de la unión cónica. Se recomienda que el contratista inspeccione el aislante instalado en cuanto a una adherencia correcta y que vuelva a adherir todas las placas y esquinas que no estén debidamente conectadas. Se deben colocar lastres sobre las esquinas de las placas que no queden planas debido a un ahuecamiento, deformación, coronación o irregularidades en la superficie del sustrato, hasta que el adhesivo CR20 haya logrado una adherencia adecuada para mantener las placas en su lugar. Cuando se deja de aplicar el adhesivo durante más de 1 minuto, la sustancia química en la boquilla Colorwise empieza a curar y formará una obstrucción. Remueva la boquilla Colorwise y reemplácela con una nueva. Si se jala el gatillo con la boquilla obstruida, las sustancias químicas bajo presión se bloquearán y retrocederán en el conjunto de pistola y manguera. A esto se le conoce como cruce. El aplicador ya no aplicará las sustancias químicas en las proporciones adecuadas, si es que lo hace, y el adhesivo CR20 no funcionará correctamente. La situación puede evitarse fácilmente cambiando la boquilla de mezclado Colorwise siempre que deje de aplicar el adhesivo durante más de 1 minuto. Al detenerse para descansar o comer, o al trabajar con el kit adhesivo CR20 al día siguiente, las mangueras deben purgarse como lo hicimos cuando empezamos a usar el kit. Para ello,
quite la boquilla de mezclado Colorwise usada y dispense las sustancias químicas en una bolsa de plástico hasta que salgan 2 flujos completos de los puertos del aplicador. Esto es especialmente importante en los calurosos meses de verano, ya que las mangueras están expuestas a condiciones de temperaturas extremas en la azotea. Cuando no se activa el aplicador, la presión en las mangueras comienza a acumularse, similar a una manguera de agua en los calurosos días de verano. Purgar el aplicador y las mangueras durante unos segundos sin una boquilla de mezclado antes del rociado eliminará el exceso de presión y permite que las sustancias químicas fluyan en las proporciones correctas. Es muy importante mantener la temperatura de las sustancias químicas en el kit entre 70 y 85 grados Fahrenheit. Si la temperatura de las sustancias químicas que se está aplicando desciende por debajo de 60 grados Fahrenheit, la boquilla de mezclado Colorwise cambiará de un color transparente a un azul oscuro, lo que indica que la temperatura de las sustancias químicas ha descendido por debajo de la temperatura mínima y debe ser calentada a la temperatura recomendada. La boquilla de mezclado Colorwise cambiará de azul a transparente cuando la temperatura de la sustancia química esté de vuelta en el rango aceptable. Mantener la temperatura recomendada de la sustancia química ayuda a mantener la proporción del adhesivo y maximiza el rendimiento o tasa de cobertura del kit. La siguiente sección describe cómo desechar correctamente los tanques vacíos del adhesivo CR20. Asegúrese siempre de consultar las TDS, SDS, instrucciones de funcionamiento y directrices de administración del producto específicos del producto antes de la eliminación de todos y cada uno de los tanques. Cuando la sustancia química que se dispensa de la punta de la boquilla de mezclado Colorwise comienza a chisporrotear y o emitir una sola sustancia química, similar a una lata de pintura en aerosol, sabrá que el tanque está vacío. Cuando esto sucede, es hora de abrir un nuevo kit CR20 y comenzar el procedimiento de eliminación adecuado del kit caducado. Para desechar un kit caducado, en primer lugar cierre las válvulas de los tanques de la parte A y la parte B. A continuación, purgue toda la presión restante y las sustancias químicas de las mangueras del aplicador sin la boquilla de mezcla en una bolsa de basura durante un par de minutos para liberar la presión restante en las mangueras. Utilizando la llave de 9/16 suministrada, desconecte las mangueras que están conectadas a los tanques de la parte A y B. Una vez que se han desconectado las mangueras de los tanques, deseche el aplicador y la manguera. Para deshacerse de los tanques vacíos, primero deben eliminarse los propelentes residuales. Esto se logra sacando primero el tanque vacío de la caja. Voltee el tanque boca abajo, de modo que las asas estén mirando hacia el suelo. Apunte la válvula del tanque hacia un contenedor desechable y abra la parte superior de la válvula, dejando que evacúe cualquier presión residual y sustancia química del tanque. Cuando se haya evacuado todo el propelente y sustancia química residual del tanque, este puede ser devuelto a la posición vertical. Ahora se puede remover la chapa del tanque vacío mediante un golpe fuerte con un martillo y destornillador. Precaución: es necesario purgar el resto del propelente del tanque antes de remover la chapa. Deseche los tanques vacíos como chatarra o con todos los escombros del techo. Deseche los tanques vacíos de conformidad con las regulaciones locales, estatales y o federales.